Hola amigos, bienvenidos al episodio 21 del desarrollo de un juego de rol 2D en Java. En el episodio anterior os prometí que os explicaría de qué va el bit shifting exactamente, y eso es precisamente lo que vamos a hacer en este episodio. No vamos a hacer nada con nuestro juego en esta ocasión. Todo el episodio lo voy a dedicar a enseñaros cómo va lo del bit shifting. Así que voy a hacer un proyecto, lo voy a llamar bit shifting, mismamente, aunque el nombre da igual. Por cierto, esto no hace falta que lo copiéis, porque solo lo voy a usar para daros un ejemplo. Bit shifter, la clase. De nuevo da igual, porque la voy a borrar en cuanto acabe de explicaros. Necesitamos el public static void main, como siempre. Vale, y ahora podemos empezar. Vamos a crear un int que se va a llamar, por ejemplo, división. Y va a ser igual a 128 entre 32, por buscar una división redonda, sin resto. Aunque eso da igual realmente. Y un int shifter, que va a ser 128 desplazado a 5, hacia 5. Y vamos a imprimir estos dos valores en la consola para comprobar qué pasa. Vamos a copiarlo y pegarlo muy rápidamente. Y vamos a ejecutarlo. Y como veréis, el resultado es exactamente el mismo. Aunque esto no es ninguna sorpresa porque ya os lo expliqué en el episodio anterior. Entonces, ¿de qué va el bit shifting? Si buscáis algo de información en foros o preguntáis a algunos diseñadores, programadores, probablemente os dirán que es exactamente lo mismo que dividir o multiplicar, pero que es peor porque es más lioso y más confuso, y hace que el código sea menos claro. Pues yo os digo que todo eso son tonterías, porque teniendo dos formas de hacer la misma cosa, si una forma es mucho más rápido que la otra, ¿por qué no utilizarla? Probablemente en una aplicación común esto no sea importante, pero en este juego lo es todo. ¿Habéis oído alguna vez lo que se dice de los programas? Que el 10% del código se ejecuta durante el 90% del tiempo. Pues en nuestro juego esto es cierto, porque por si no os habéis dado cuenta todavía, la parte más importante de nuestro juego está en la clase pantalla, y es precisamente toda la fórmula que pone los gráficos en la pantalla. Esto es un trozo relativamente corto, apenas unas 20 líneas, menos incluso, cuando nuestro juego ahora mismo consta de unas 450 líneas. Así que realmente eso no es ni siquiera el 10%, es probablemente el 5% o así. Pero esto afecta drásticamente al rendimiento, de forma que cuantos más píxeles haya que dibujar en pantalla, más lento funciona el juego. Porque la cantidad de operaciones matemáticas que se hacen aquí tantas veces por segundo afectan directamente al rendimiento de nuestro juego. Así que si hubiera una forma más rápida de hacer las cosas, debemos aprovecharla totalmente, sin dudar, porque cuanto más optimizado y eficiente sea esta parte del juego, ya que se repite tantas veces y es tan intensiva para nuestro ordenador, mejor será. Así, en un ordenador potente, el juego funcionará a más velocidad, pero en un ordenador antiguo, que tenga problemas para ejecutar el juego en nuestro estado actual, si usáramos bit shifting en vez de divisiones y multiplicaciones, entonces sí que tendríamos un rendimiento aceptable. Y esto lo digo porque si os acordáis os conté que probé el juego en un ordenador portátil antiguo con la resolución 800 x 600 y el resultado fue bastante malo, ya que no llegaba a los 60 frames por segundo de forma estable. Así que bajando la resolución se puede lograr por ahora que funcione a un ritmo normal, pero esto claramente es un fallo de nuestro juego. No os preocupéis porque todavía estamos en desarrollo, y muchas partes del código que hay ahora luego no estarán o serán muy modificadas. Así que en parte la culpa la tiene Java del bajo rendimiento comparado con otros lenguajes de programación, ya que, por ejemplo, lenguajes como C++ se ejecutan de forma nativa, es decir, se ejecutan directamente el lenguaje de máquina por nuestro ordenador, lo cual es tremendamente rápido. Pero Java debe pasar por una capa intermedia, que es la máquina virtual. Entonces, nuestro juego se ejecuta en la máquina virtual y a su vez la máquina virtual lo ejecuta en el ordenador. Y esta capa intermedia hace que, inevitablemente,
Java sea más lento que otros lenguajes, pero eso no es tan grave. Lo grave es programar de forma descuidada y chapucera, y haciendo las cosas de formas no optimizadas. Por eso, el bit shifting es tan importante, para que lo entendáis y lo utilicéis siempre que podáis. Entonces, probablemente ahora os estaréis preguntando, ¿cómo puede ser que estas dos cosas den el mismo resultado? Voy a utilizar unos comentarios para explicaroslo aquí mismo. Aunque... uy, un momento, no va a funcionar porque estamos fuera del método. A ver, vamos a hacerlo dentro para que Eclipse no se enfade con nosotros. Vale. Por si no sabéis manipular bits, números decimales, ceros y unos, voy a intentar explicaros muy rápidamente cómo funciona, ¿de acuerdo? Voy a escribir aquí un pequeño esquema. 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, 0. Bien, esto ya lo habréis adivinado. Son las potencias de 2. He empezado por 128, pero podría empezar por cualquier número, 256, 512, 1024. Esto es cualquier número que sea una potencia de 2, claro. Entonces, ¿cómo se escribiría un número en lenguaje binario? Imaginad que yo quiero escribir, por deciros un ejemplo, el número 10. ¿Cómo lo escribiríamos? Recordad que aquí solo tenemos ceros y unos. Pues bien, os lo voy a enseñar. Y ahora os lo explico, claro. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues el lenguaje binario es tan sencillo como hacerse estos esquemas, aunque más adelante lo podréis hacer de cabeza sin necesitar esta pequeña indicación, pero ¿cómo damos 10? Pues tendríamos que sumar 0, como es un 0, no lo utilizamos. En el 1, como hay un 0, tampoco. En el 2, como hay un 1, esto significa que el 2 se tiene en cuenta. El 4 no, pero el 8 sí, porque es un 1. Así que básicamente en esta tabla solo tendríamos que sumar los números que tienen un 1, es decir, 2 más 8 sería 10. Así que 10 se escribiría como 10100, o bueno, según los ceros que se pongan delante, aunque eso es irrelevante, porque desde aquí hasta el final es donde tenemos nuestro 10 escrito. De la misma forma, podríamos escribir cualquier número, simplemente yendo más y más a la izquierda. Vale. Pues, ¿qué es lo que hace el bit shifting? ¿Cómo sería 128 escrito en binario? Pues sería un 1 en el 128 y todos los demás números a 0. Y como veis, el resultado ha dado 4. ¿Cómo se escribiría 4 en binario? Pues todo en 0 menos el 4 con un 1. Así que aquí creo que ya podréis ver muy claramente qué es lo que ha hecho el bit shifting. Básicamente le hemos dicho desplaza el bit 5 veces a la derecha. Es decir, 1, 2, 3, 4 y 5. Así que el 1 se ha movido del 128 al 4. Y por eso nos da ese resultado. Esto puede que suene complicado, confuso, muy denso. Pero no es tan difícil una vez que lo practicáis un poco y le pilláis el truco. Porque al final es una cosa muy útil. Y la gracia de todo esto es que el bit shifting es infinitamente más rápido que dividir o multiplicar. Lo que me recuerda que os voy a enseñar la otra parte. En vez de dividir, si multiplicamos, pondríamos una multiplicación y aquí abajo lo único que tendríamos que hacer es poner las flechas en sentido contrario. Ejecutamos y como veis el resultado vuelve a ser el mismo. Pero os aseguro que esta operación se ha hecho de una forma mucho más rápida. Pero para demostraros que es más rápido efectivamente, voy a pausar un momento el vídeo y voy a escribir rápidamente un pequeño programita para comparar resultados. Ahora vuelvo. De acuerdo, ya estoy de vuelta. Como veréis, he escrito una pequeña aplicación para demostrar la velocidad del byte shifting respecto a la división, aunque hubiera servido lo mismo usar multiplicación y byte shifting a izquierdas. Os explico muy rápidamente de qué va esto. Dentro del método main he escrito dos bucles for. Uno en el cual repetimos 1.000.000 de veces esta operación. Creamos un int a igual a 0 y luego a le damos el valor de 128 entre el 32. En el bucle for
de la Y hacemos lo mismo 1.000.000 de veces, pero en vez de atribuirle el valor dividiendo entre 32, se lo atribuimos haciendo byte shifting hacia el 5, que esencialmente es lo mismo y da el mismo resultado. Y he rodeado los dos bucles for con una especie de cronómetro, con un system nanotime que empieza a contar cuando empieza a hacerse el bucle for, y con otro system nanotime que se resta al inicial para calcular cuánto ha tardado este bucle for en ejecutarse 1.000.000 de veces. Lo mismo para el bucle for en el byte shifting. Y a continuación imprimo por la consola cuánto tiempo ha tardado el bucle de la división y cuánto tiempo ha tardado el bucle del byte shifting. Entonces, lo primero que os voy a explicar es que he usado el bucle 1.000.000 de veces porque si usamos cantidades más pequeñas, los resultados no están claros, ya que son operaciones bastante rápidas y fáciles para el ordenador. Entonces esto, digamos que no arroja resultados claros. A veces es más rápido dividir, a veces es más rápido hacer byte shifting. Y esto es así porque el ordenador no tiene dificultades reales para calcular esto. Por lo tanto da lo mismo en operaciones cortas. Pero en operaciones muy intensas, como en este caso 1.000.000 de veces, o como nuestro juego. Porque en este caso vamos a ejecutar nuestro juego para que veáis un momento a lo que me refiero. Como veis, ahora mismo nuestro juego se ejecuta aproximadamente, digamos que a 1000 frames por segundo. Pero en cada frame por segundo sucede una cosa. Es decir, esto se ejecuta 1000 veces por segundo. No, esto no, perdón. Esto de aquí. Sí, esto, perdón. Bien, esto se ejecuta 1000 veces por segundo. Es decir, el bucle for se repite tantas veces como sea el alto y el bucle de la X también se repite tantas veces como sea el ancho. Y todo eso sucede 1000 veces por segundo. Así que es una operación bastante intensa de... supongo que unos 400 o 500.000 veces por segundo. Lo cual es un montón. Es decir, no la operación en sí, que son unos 1000 frames por segundo, sino estos bucles. Estos bucles giran unas 500.000 veces por segundo. Así que ya veis que sí, es una operación intensa. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vamos a ejecutar esto. Como veis, el tiempo de la división, ojo, estos son nanosegundos. Si os acordáis del episodio, uno de los primeros, donde os enseñé a hacer el controlador de frames por segundo y actualizaciones por segundo, un nanosegundo son 1000 millones de segundos. Bien, por lo tanto, aquí podéis ver que el tiempo de la división ha tardado casi 4 veces más que el del shifting, y si seguimos repitiendo la prueba, veréis que efectivamente la división siempre es muchísimo más lenta que el shifting. No importa cuántas veces lo intentemos, casi siempre sucede. A veces puede ser que una de cada 20, una de cada 30 veces sea más rápido dividir que hacer shifting, pero eso no se debe a la división o al shifting en sí, sino a cosas internas de la máquina virtual de Java y del propio Java. La cuestión, en cálculos intensos, el byte shifting es casi 4 veces más rápido. Bueno, en este caso, porque si hiciéramos cálculos aún más largos, probablemente podríamos sacar tiempos aún más ridículamente rápidos. Y esto se aplica a nuestro juego. De la misma forma que a lo mejor ahora nuestro juego funciona a 1000 frames por segundo con divisiones normales, si empezáramos a usar byte shifting, puede ser que funcionara a 2000 o a 2500 frames por segundo, prácticamente al doble. Sin embargo, por ahora no lo vamos a hacer, ya que, como os he explicado, muchos de los métodos que tenemos son todavía temporales y no definitivos. Pero cuando vayamos a hacer los métodos definitivos, entonces merecerá la pena usar byte shifting siempre, ya que al final es lo mismo que dividir, pero mucho más rápido. Bueno, multiplicar según nuestras necesidades. Pero hay una cosa importante que siempre deberéis recordar. El byte shifting nos sirve única y exclusivamente para manipular múltiplos de 2. Es decir, siempre dividiremos o multiplicaremos entre 0, 1, 2, 4, 8, 16, etc. No podremos hacerlo con otros números. Como estas oportunidades no se dan a menudo en los programas normales, merece la pena que utilicéis el byte shifting siempre que podáis. Pero en nuestro juego, si os acordáis, siempre os he estado diciendo que hagáis los sprites en múltiplos de 2, que hagáis los tiles en múltiplos de 2, a ser posible incluso los mapas y las hojas de sprites. ¿Por qué? Porque luego,
Si recordáis, siempre teníamos bucles que estaban leyendo los píxeles y todo eso. Y esto siempre incluía alguna división o alguna multiplicación en medio del proceso. Como esto suele suceder muchas veces por segundo, poner byte shifters en vez de divisiones y multiplicadores es mucho más rápido. Y espero que esto os haya quedado claro para que a partir de ahora entendáis lo que estoy haciendo cuando escribo estas flechitas extrañas en el código. Y esto ha sido todo por este episodio. En el siguiente más. Hasta luego.